la catástrofe del pueblo palestino significó que para esos años entre 700 y 800 mil palestinos y palestinas hayan sido expulsados de su territorio, se hayan cometido 31 masacres colectivas, se hayan destruido más de 530 aldeas, se hayan devastado 10 ciudades, se haya confinado a guetos a los propios palestinos, en el caso de Haifa, se hayan tomado más de 8.000 prisioneros y se hayan destinado a esas personas a trabajos forzados en campos de concentración, se hayan usurpado viviendas, se hayan saqueado bienes, se hayan confiscado tierras y comercios. Lamentablemente la Nakba no es un hecho del pasado. La Nakba es un proceso continuo que justamente se ha desarrollado en estos 75 años y hoy mismo está en curso. Y en ese sentido es necesario saber sí de lo que está sucediendo aquí, pero tal vez, si es el sentido de la exposición, aportar en relación a lo que significa y en qué consiste la cuestión de Palestina. Para eso yo lo que voy a necesitar que hagamos es un viaje en las dimensiones temporales y espaciales. Aquí vendrían las diapositivas siguientes. Para ubicarnos en Palestina, una pequeña franja de tierras de algo más de 28.000 kilómetros cuadrados, que se ubica entre el mar Mediterráneo y el río Jordán y el mar Muerto, de oeste a este, que se ubica de sur a norte desde el río Litani hasta el Golfo de Aqaba, en el mar Rojo, una pequeña franja de territorios que está ubicado, que está emplazado en el corazón de la confluencia de las masas continentales afro-euroasiáticas, y ese sitio ha signado justamente la historia del pueblo de Palestina, porque se constatan sucesivos dominios desde el antiguo reino egipcio, allá por el segundo milenio previo a nuestra era, hasta la dominación otomana, para venirnos más al presente, la dominación británica de 3 décadas y la actual dominación sionista. Así es como entienden los palestinos la situación actual, como una más de los tantos dominios, de las tantas conquistas que han padecido. Si nos situamos en el momento en donde debemos ubicarnos para comprender la cuestión de Palestina, debemos irnos a la etapa otomana de la dominación palestina. Los otomanos dominaron Palestina, la región intermedia, por 4 siglos, entre 1517 y 1917, y al momento que nos interesa ubicarnos, Palestina estaba dividida, no había una entidad jurídico-política llamada Palestina, esto es bueno decirlo, porque es uno de los argumentos falaces, casi pueriles, que el sionismo utiliza para intentar validar un lema con el cual promocionaron inicialmente su proyecto en Palestina, que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, diciendo que no había una entidad jurídico-política palestina y que por otra parte tampoco existía tal pueblo palestino. Es cierto, objetivamente no había una entidad jurídico-política llamada Palestina, como no había una entidad jurídico-política llamada Irak, como no había una entidad jurídico-política llamada República de Turquía, o República del Líbano, bueno, tantas otras, pero sí existía un pueblo que estaba distribuido en 2 vilayetos, que era la unidad administrativa del Imperio Otomano, el vilayeto de Beirut, el vilayeto de Siria, y una región especial que se gobernaba directamente desde Constantinopla, que era el Mutasarrifato de Jerusalén. Si viajamos a esa tierra por esos tiempos, nos encontraremos, apenas es un cuadro de uno de los tantos censos de la etapa otomana, nos vamos a encontrar que en términos de hogares, en esos territorios existían un 86% de hogares de confesión islámica, un 11% de confesión cristiana y un 3% de confesión judía, misrajíes árabes que vivían en esos territorios y que eran tan palestinos como los demás, solamente que los diferenciaba su credo, digamos, ¿no? Su pertenencia confesional.
Si nos situamos de nuevo en esa época, yo no sé si se va a ver, lo que se ve allí en este mapa, en el mapa de la izquierda, es los distintos poblados y ciudades que habían en el territorio al cual estamos haciendo referencia, a la Palestina histórica. Vamos a ver que habían ciudades importantes, esto en función de esa falacia de la tierra despoblada, puertos importantes como Haifa, como Jaffa, como la propia Gaza, como Acre, y otras ciudades en territorio, en el interior del territorio, entre las cuales obviamente se destaca Jerusalén, Nablus, Al-Jalil, Hebrón. Y lo que vamos a ver es que la mayoría, obviamente ese 86%, estaba distribuido en esos territorios. El 3% de misrajíes vivían, en algunos casos, en ciudades mixtas, pero lo que yo quiero que presten atención, no sé si lo van a ver porque ni yo lo estoy viendo aquí delante, es un pequeño puntito azul que es la colonia de Petah Tikva. ¿Qué fue la colonia de Petah Tikva? Fue una colonia de migrantes judíos del Imperio zarista, arreciaban las persecuciones a las minorías judías, se estaba conformando lo que se llama la cuestión judía, y un grupo de colonos marcha hacia Palestina y funda esta primer colonia en 1878, y la señalo porque la propia historiografía sionista plantea que su proyecto, que deviene hoy en el actual Estado de Israel, comenzó en aquel momento. Esa pequeña puntito azul, que insisto, no sé si pueden ver, pero yo tampoco se los puedo señalar, no tengo cursor a mano, se transforma en el mapa de la derecha. El mapa de la derecha es un mapa del presente y lo que vemos es absolutamente cómo se ha revertido la situación en 150 años. Hoy la población autóctona de Palestina está en la franja de Gaza, bloqueada por tierra, por mar, por aire y por una valla subterránea, entre 1.900.000, 2 millones de palestinos, no hay datos ciertos, digamos, pero esos son los datos más fidedignos. En Cisjordania, la ribera occidental, 5.600 kilómetros cuadrados en bantustanes, aisladas, unas ciudades de otras, bueno, con todo lo que la relatora especial, que es una fuente fundamental y para mí es un honor compartir con ella este encuentro, ha descrito en sus informes. Allí está la población palestina y luego sí también 1.600.000 palestinos y palestinas que están y que conforman la minoría segregada de población en el Estado de Israel. Un 20% de la población del Estado de Israel es de origen palestino y está padeciendo un régimen de apartheid con una segregación que da cuenta de la legalidad que ese Estado pretende establecer. O sea, fíjense cómo se han revertido los mapas, ¿no? Digo, como para plantear de ese pequeño puntito casi invisible en 150 años cómo se ha revertido. Y eso tiene que ver, bueno, este es un mapeo de la situación actual. Hoy en esos 28.000 kilómetros cuadrados viven 6.800.000 judíos israelíes, 6.800.000 palestinos, distribuidos como los estábamos describiendo, y hay población palestina que está viviendo fuera de su tierra natal, en Jordania, aproximadamente 2.400.000 palestinos, en Siria, en Líbano fundamentalmente, aproximadamente entre ambos estados 1 millón de palestinos, aunque los datos en Siria tal vez se hayan modificado a partir de los sucesos de público conocimiento de la última década. Acá no me cambió, pero bueno. Bueno, acá está. Bueno, en definitiva, ¿qué es la cuestión de Palestina? La cuestión de Palestina, en palabras de Edward Said, su intelectual más importante, un intelectual colosal, el más espinoso problema internacional de la vida de posguerra, la lucha por, para y en Palestina, que ha absorbido las energías de más gente que ninguna otra durante un periodo de tiempo comparable. Edward Said decía esto en el año 1979 cuando escribió su obra La cuestión de Palestina, que ha duplicado ese tiempo. En definitiva, es un proceso de colonialismo por expropiación territorial y sustitución de población. Eso es la cuestión de Palestina y eso es lo que explica la Nakba. La Nakba, digamos, como hito y la Nakba como proceso continuo. Habitualmente los académicos hablan de colonialismo de asentamiento. A mí me gusta más utilizar
modestamente, sustitución poblacional, porque se entiende ya en la propia enunciación que lo que significa la Nakba es la expulsión de la población originaria para el reemplazo por población foránea, porque asentarse uno se puede asentar en un territorio vacío o se puede asentar junto con otras personas. Acá no hay posibilidad, y esto está establecido ya desde un primer momento, digamos. Lamentablemente esto estaba dicho y ha quedado escrito. Teodoro Herzl, que es el ideólogo, el padre fundador del movimiento sionista, ya lo decía en su libro El Estado Judío, que también es de público acceso, cualquiera que quiera consultarlo está en la red. Ya decía que el proyecto sionista y particularmente la compañía judía tenía que actuar como una compañía autorizada de colonización, a la usanza de lo que habían hecho los británicos en los distintos territorios que conquistaban. Era un proyecto colonial claramente, lo decían sin ningún tipo de eufemismos. Obviamente que luego del proceso de la descolonización, la creación de Naciones Unidas, el impulso a la descolonización, decir que formás parte de un proyecto, de un movimiento colonialista, ya no está bien visto. Pero claramente lo decía su ideólogo y su padre fundador, el padre fundador del movimiento. Por otra parte, no era cualquier proyecto de colonialismo, sino que claramente era un colonialismo de asentamiento que debía expulsar a la población nativa. Si ustedes leen la última parte, ahí lo que dice Herzl, la primera cita es del libro El Estado Judío, la segunda cita es de su diario. El proceso de expropiación de tierras, como el de remoción, se deben realizar de manera discreta y circunspecta. Digamos, había que remover en forma disimulada a la población. Lo interesante es que esto Herzl lo decía cuando todavía siquiera habían definido el destino del Estado judío, porque como todos ustedes, como no digo todos ustedes, pero como tal vez algunos de ustedes sepan, el Estado judío, de acuerdo a la posibilidad que evaluó Herzl, el movimiento sionista también pudo haberse emplazado en Argentina, se decidió Palestina. Bueno, los atributos de Argentina están expresados ahí. Yo sé que voy a tener dificultades en el tiempo, así que prefiero obviarlos. Lo que es interesante de esta frase es que ya tenían el proyecto de colonización, ya sabían que iba a ser un proyecto exclusivo, excluyente, expropiador y expulsor de población nativa, pero todavía no habían determinado cuál era el sitio. Finalmente el sitio fue Palestina, y cuando Herzl y el sionismo originalmente plantearon la posibilidad todavía de Palestina, decían, para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia. Estaríamos al servicio de los puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. Y luego, otra confesión, en tanto Estado neutral entre las potencias europeas, obviamente, mantendríamos relación con toda Europa, que tendría que garantizar nuestra existencia. O sea, la alianza estratégica con las potencias imperiales estaba planteada desde un primer momento, así como el discurso orientalista, un discurso segregador, un discurso supremacista, un discurso racista, estaba planteado desde un primer momento. Entonces, colonialismo por expropiación, expulsión de población, reemplazo por población foránea, vínculo con el imperialismo europeo y por otra parte discurso supremacista, están en las letras mismas del propio Herzl allá por el año 1895-1896. Sí. Bueno, finalmente, para desgracia del pueblo palestino, los proyectos de Herzl se llevaron adelante en su tierra. Y se llevaron adelante su tierra en los tiempos del mandato británico. Los británicos, en el marco de la Primera Guerra Mundial, finalmente ocuparon el territorio palestino, derrotaron al Imperio Otomano y, digamos, yo no sé cuánto tiempo dispongo, porque por ahí, ¿ya estamos? Bueno, lo cierto es, a modo muy, en términos conceptuales, las diapositivas que tenían que ver con el mandato británico, esos 30 años de mandato británico son fundamentales para entender la situación actual, porque ahí es donde montan el protoestado sionista, conforman la base demográfica y, por ejemplo, doy un ejemplo porque viene a cuento, la empresa estatal de aguas Mekorot
que hoy en día está llegando aquí al Uruguay y está en Argentina, la fundan en 1937. En esos 30 años del periodo británico montan un protoestado, conforman la base demográfica, crean la institucionalidad de lo que luego va a ser el actual Estado de Israel. Y termino con lo siguiente, esto disculpen el apuro, pero hay una cuestión de tiempos que es una falencia personal que no logro superar. No, la que tiene que ver con... Bueno, estos eran los planes de transferencia, porque también dejaron los planes de transferencia. Hay un libro, Expulsión de Palestinos, quien quiera consultarlo, los planes de transferencia que han quedado escritos, de transferencia de palestinos, en el libro Nur Masala, allí está. Y termino con esta diapositiva, que es la siguiente. Llegamos a la resolución 181, cuando Gran Bretaña, luego de hacer su obra y de haberse comprometido para montar el Hogar Nacional Judío en Palestina, finalmente se retira en el marco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ya tenemos a la ONU. La ONU finalmente, a través de su Asamblea General, promueve la resolución 181, aprueba la resolución 181, una resolución a todas luces injusta, porque otorga a la población árabe originaria apenas el 45% del territorio, siendo que era absolutamente mayoritaria, eran 2/3 de la población palestina. Otorga al Estado judío el 54%, siendo que eran los extranjeros, y por otra parte eran 1/3 de la población, y por otra parte sus colonias se asentaban apenas en el 6% del territorio palestino, y otorga a Jerusalén la condición de zona bajo control internacional. Esta resolución, y con esto termino, en todo caso, si después hay una instancia de preguntas y respuestas, me gustaría profundizar, nunca se aplicó. Jamás se aplicó esta resolución, porque si uno toma la letra de la resolución, nunca podían haber expulsado a los palestinos, nunca podían haber promovido la Nakba. Es un Estado que se pretende legitimado y legalizado por la legislación internacional, y plantea como origen de su constitución una resolución de Naciones Unidas que el propio movimiento sionista y que el propio Estado israelí nunca cumplió. Por otra parte, el pueblo de Palestina nunca fue consultado, siendo el pueblo originario, y por supuesto tampoco la iba a aceptar, porque era a todas luces injusta. Bueno, muy desordenado la última parte. En todo caso, si hay un momento, una segunda instancia para explayarme en algún punto, me gustaría.